Bien, son las 8:42. Vamos a ir a otro tema para revisar detalles de lo que va a ocurrir el próximo lunes, porque ya estarán de regreso las clases a partir de este lunes 3 de marzo y el miércoles 5 de marzo también para el inicio del año escolar. Y hay todo un proceso de preparación, por supuesto. Son más de 3 millones de estudiantes los que van a volver a clases a partir de la próxima semana. Se nos acaba el verano ya y estamos regresando a la normalidad. Hay todo un proceso de preparación para esto, 10.200 establecimientos educacionales que volverán a abrir sus puertas y por supuesto que eso exige también, sobre todo, un desarrollo de infraestructura para preparar esos espacios y comenzar las clases correctamente. Vamos a conversar de este tema y nos acompaña aquí en el estudio la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy bien, Sebastián. Bienvenida. Un gusto poder conversar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, no todos los niños recibirán con tan buenas noticias y tan buenos ojos el regreso a clase, ¿no? Estamos trabajando para que sí. Por lo menos en mi casa no estaban tan contentos, pero bueno. ¿Ya entraron algunos alumnos, subsecretarios, no? ¿Comenzaron clases algunos colegios? Sí, efectivamente tenemos un pequeño porcentaje, muy pequeño. De hecho, tengo el 0,48% que partieron antes del 25 de febrero incluso. Sí, ajá. Hay un pequeño porcentaje. Esto, por cierto, se vio interrumpido con la situación que tuvimos con el apagón, ¿no?, a nivel nacional, sí. Pero en el fondo lo que implicó eso es que algunos establecimientos que iban a partir en estos días partieron un poquito después. De hecho, tenemos hoy día, por ejemplo, para dar una noticia como bien del día, tenemos suspendidas clases en Antofagasta por la situación del agua, del por corte ejemplo. De agua potable, exactamente. Sí. En alguos establecimientos que partían hoy día. Son una gran minoría, la verdad. El año escolar por calendario en todo el país comienza el lunes 3 de marzo. Eso es como, en el fondo, para la entrada ya más generalizada. Es la fecha oficial del inicio del año escolar. Salvo en la región de Aysén, que la fecha oficial es el día de mañana. De acuerdo. Pero eso es la fecha oficial de ya entrada de los trabajadores, ¿no? Profesores, asistentes de la educación. Por cierto, equipos directivos comienzan antes, o sea, el sistema empieza como a activarse de alguna manera en distintas capas, ¿no? Exacto. Y ya las y los estudiantes entran mayoritariamente, masivamente, más del 99,5%, van a estar ya en clases el próximo miércoles 5 de marzo. O sea, el 5 es como el día ya completo de comienzo del sistema educativo. Pero muchos partirán entonces el 3. Muchos parten el 3, tenemos un porcentaje, te puedo dar el dato, de alrededor del 9% que parte el día 3, perfecto, efectivamente. Ajá. Pero la gran mayoría, así masivamente, el sistema parte el día miércoles 5. ¿Qué énfasis hubo, subsecretaria, en la preparación para iniciar este año escolar 2025? Muy importante. Hemos tenido un énfasis bien focalizado en la preparación del inicio del año escolar. Yo diría que luego ya hemos terminado como la etapa como de normalizar el sistema post-pandemia y este año hemos tenido un énfasis muy fuerte en una preparación para retomar con todo ya, con foco muy fuerte en los aprendizajes, ¿no? Es por eso que hemos tenido fuerte foco en la preparación del sistema educativo en distintos como dimensiones. Por un lado, la entrega de textos escolares. Chile cuenta con una política de textos escolares muy robusta. Se entregan textos escolares a toda la población, a toda la matrícula que recibe recursos públicos, ¿no? Le hace pública y particular subvencionada, salvo los casos en que algunos particulares subvencionados dicen que no quieren, o sea, declaran que no quieren recibirlo, es muy poquito. Porque buscan otros textos. Exacto, y tienen que tener, en el fondo el Consejo Escolar tiene que estar de acuerdo, ¿ya? Tiene que ser informado, tienen que estar de acuerdo. Textos escolares, útiles escolares. Nosotros estuvimos justo esta semana en un establecimiento en La Pintana, en el Servicio Local de Educación Pública Alpino, que estaban en el fondo como simbolizando, ¿no?, la entrega de textos escolares. Estuvimos con niños, niñas, se entregan distintos sets de útiles escolares. Por un lado, primer ciclo básico, de primero a cuarto, segundo ciclo básico y enseñanza media. Subsecretaria, y esa entrega de materiales, por ejemplo, y de útiles, ¿en qué proceso va? Porque va avanzando de manera progresiva. Sí, va avanzando de manera progresiva. El año pasado recuerdo que hubo retrasos importantes. El año pasado hubo un problema porque tuvimos efectivamente una licitación que no se adjudicó. Pero este año estamos avanzando súper bien, ya comenzó en febrero la distribución. ¿Se adjudicaron todas las licitaciones? Se adjudicó, está todo. Es que de hecho lo que se hizo el año pasado es que se tuvo que relicitar y ahí se adjudicó por 2 años. Entonces esto está caminando. Vamos a tener el 70% entregado ya a fines de marzo. 70%. Sí, y la idea es terminar, bueno,
nosotros tenemos un compromiso con el Congreso, que es en el protocolo de acuerdo. Ahí se comprometió, claro, ahí se comprometió que el 60% iba a estar entregado en abril y el 100% en mayo. Nosotros estamos trabajando para que eso se cumpla antes. La idea es tener ya un porcentaje cercano al 100% durante el mes de abril. En abril el 100%. Exactamente. Subsecretaria, ¿y de qué forma se trabajó para evitar la situación del año pasado? Porque hubo entrega de útiles escolares incluso en algunas zonas hasta el segundo semestre. Claro, lo que pasa es que el año pasado fue una situación bien excepcional, producto de una licitación que efectivamente no se pudo adjudicar, ¿no? Habría que haber hecho un trato directo y era una cantidad muy elevada de recursos, entonces ahí lo que se hizo fue que se hizo toda la gestión y se adjudicó el proceso que se hizo luego fue un proceso que en el fondo se contempló para 2 años y eso nos ha permitido adelantarnos y tener esta repartición de útiles escolares con anticipación. Estábamos viendo entonces textos escolares, útiles escolares, nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte también en infraestructura. Ahí rescatar, nosotros como gobierno en estos 3 años hemos invertido muy decididamente en infraestructura educativa, tanto en los servicios locales como en la educación pública municipal. Son más de 350.000 millones que se han invertido en más de 1.000 proyectos a lo largo del país. A mí me ha tocado... ¿En todo el periodo de gobierno? Exactamente, exactamente. A mí me ha tocado, de hecho, en las últimas semanas, en el fondo, estar monitoreando el avance de esas obras, incluso inaugurar algunas. La semana pasada estuvimos en Loncoche con una que se inauguraba, que habían sido más de 542.000 millones de inversión en un proyecto de conservación bien integral en ese establecimiento. En particular, subsecretaria, la situación de Atacama está todavía fresca, el recuerdo de lo que ha ocurrido, producto de problemas de infraestructura que llevaron a una paralización enorme, con meses de retraso y de pérdida de clases. Exactamente. ¿Cuál es la situación del SLEP de Atacama hoy día? El SLEP de Atacama está en una situación bastante más como en fondo normalizada en relación a lo que ha sido lo que fue los años anteriores. ¿Completamente normalizado o todavía no? No, yo creo que todavía tiene desafíos y se está trabajando en desafíos de infraestructura, efectivamente. Pero es una situación que está en otro pie. De hecho, los mismos actores de la región reconocen que hay otro pie que el que había previamente, ¿no? En el contexto de lo que fue el año 2023, de esa crisis, ¿no? Pero, de hecho, el año pasado hubo clases normales durante todo el año, se han hecho inversiones, se han hecho como obras de mejoramiento, se están haciendo ahora nuevos trabajos, o sea, es un servicio local que está bastante más normalizado que lo que estaba previamente. Y subsecretaria, estamos con la subsecretaria de Educación Alejandra Ratti aquí en CNN Chile Radio. ¿Y esas mejoras van a estar listas para comenzar las clases en el SLEP de Atacama? Sí, se está trabajando para eso. Ojo, porque en el SLEP de Atacama, no solo en el de Atacama, en el de Atacama y en muchos. Yo diría que a nivel como nacional, lo que nosotros tenemos y vamos mirando siempre es obras de corto, de mediano y de largo plazo, ¿ya? Porque en el fondo el país ha tenido una situación de infraestructura, de hecho, desde que la última vez que hubo una inversión grande, fuerte en infraestructura a nivel nacional fue en los años 90, cuando partió la jornada escolar completa. Probablemente algunas de las personas que nos escuchan se van a acordar, ¿no? Sí. Hay una inversión bien importante. Entre esa época y ahora ha habido una situación en que muchos establecimientos educacionales han tenido deterioro, ¿no? Entonces, estamos haciendo un esfuerzo que implica no solo trabajos de mantención, que son los que se hacen muchas veces, o sea, los que se hacen en el verano, sino que también proyectos de conservación, que es donde te decía que hemos tenido una inversión muy importante, y también en algunos casos tenemos proyectos de reposición, de desarrollo de establecimientos educacionales, y eso va con la cuarta línea, ¿no? Yo te decía, la línea textos escolares, útiles escolares, monitoreo de las obras de infraestructura que se han hecho y también el tema de abordar los desafíos de creación de cupos en algunos niveles y en algunas comunas del país que requieren generar más cupos para el sistema educativo. Subsecretaria, déjeme volver a lo del SLEP de Atacama porque es un caso paradigmático de la implementación precisamente de este proceso. Respecto a esa situación, ¿está en condiciones de asegurar que el 5 de marzo están las condiciones para el regreso a clases sin problema? O sea, a ver, lo que nosotros podemos asegurar es que el SLEP está abordando todos los desafíos que hay y están en condiciones de volver a clases y se está trabajando para abordar esos desafíos. De hecho, ese servicio local tiene un director ejecutivo suplente que es nuevo, que asumió ahora el 1 de febrero de este año. Y se está abordando desde ahí, en el fondo, un trabajo bien decidido con la comunidad para, en el fondo, poder
abordar esos desafíos. Es un servicio local que tiene trabajo además para un convenio, está trabajando muy articuladamente con el gobierno regional, de modo tal de hacer en el fondo un esfuerzo compartido. Y en ese sentido agradecer también el compromiso de las autoridades locales en esa región. ¿Qué desafíos tiene para estar al 100%, digamos? ¿Qué es lo que está pendiente? Se están haciendo trabajos, más que pendiente, lo que está en proceso, diría yo, porque no es que sea pendiente, sino que lo que está en proceso son trabajos de infraestructura que son más, en el fondo, de mediano y largo plazo. De hecho, ese servicio local tiene establecimientos que, en el fondo, están, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Sí. Hay el Liceo Comercial, tenía un pabellón que en el fondo estaba con un problema estructural. En Copiapó esto, ¿no? Exactamente. Y se está demoliendo, ¿ya? Se hizo todo un trabajo para poder, tener en el fondo todos los temas administrativos para la demolición. Se está demoliendo y eso va a permitir también habilitar los otros pabellones. Porque en el fondo, como era un establecimiento que tenía un pabellón que tenía riesgo de caerse, claro, tú no podías tener a los estudiantes en los otros pabellones. Expuestos a ese riesgo. Exactamente. Ahora, pero como se está demoliendo eso va a permitir habilitar los otros. Quizás la pregunta entonces, más que el avance de las obras, tiene que ver con la garantía que tendrán los alumnos de que efectivamente podrán comenzar su año escolar sin problemas. Sí, esa garantía está. Sí, totalmente. Y ojo, y ahí quisiera algo no solo para ese servicio local, sino que para todo el país, la verdad. Y esto, honestamente, para los sostenedores de los servicios locales, para la educación pública, municipal, particular subvencionada, y también para la particular pagada. Las distintas dependencias que hay en el país. Más que un año escolar sin problemas, es que cuando hayan problemas, va a haber una forma de hacerse cargo de los problemas. Porque también quiero decir, ahí tenemos un sistema educativo que tiene, aquí tengo el número exacto, 10.732 establecimientos. Es natural que haya problemas, desafíos, muchos eventos a lo largo del año escolar. Lo que el sistema tiene que tener la capacidad es de abordar esos problemas, más que asegurar que no van a haber problemas, porque sería como poco realista decirle a la ciudadanía que no va a haber ningún problema. Pero cuando hayan problemas, va a haber una estructura, una gobernanza, por decirlo así, que va a poder hacerse cargo de los problemas. Para evitar lo que pasó el 2023, por ejemplo, allá en Atacama. Por supuesto. Conversamos con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arrati, aquí en CNN Chile Radio. Subsecretaria, respecto al inicio de clase, ¿cuántos alumnos finalmente, después de todo el proceso de postulación, están hoy día sin cupo? A ver, nosotros estamos trabajando, ese es un dato que termina de consolidarse a fines de marzo. Nosotros el año pasado hicimos esa entrega de datos, si mal no recuerdo de memoria, el 5 de abril, ¿no? Porque el proceso el sistema de admisión escolar es un sistema es un proceso que nos permite a través de distintas etapas ir abordando este desafío y es un sistema que ahora nos permite, a través de tener el sistema, nos permite dos cosas que yo diría que son bien importantes. Primero, que las familias sean quienes eligen. Hay que recordar siempre que el sistema asigna cupos de acuerdo a las prioridades de las familias. De hecho, cabe recordar aquí que en la etapa inicial, cerca del 54%, del 53%, puede que el decimal me equivoque, pero creo que era como a 7%, queda en la primera prioridad, ¿ya? Luego viene la etapa complementaria y luego viene la etapa de regularización, que es en la que estamos ahora, ¿ya? Nos permite entonces, primero que sea la opción de la familia la que prima, y luego identificar dónde hay necesidad de creación de nuevos cupos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí te puedo contar porque ahí estuvimos justo la semana pasada en Antofagasta. En Antofagasta tenemos una situación bien importante de necesidad de crear nuevos cupos. Nosotros estuvimos la semana pasada ya. ¿Cuántos cupos se necesitan allá? O sea, nosotros creamos, es variable el número, pero nosotros, por ejemplo, la semana pasada se arrendó un establecimiento educacional que no estaba siendo usado como establecimiento, que estaba siendo arrendado al municipio, que lo estaba usando como oficinas. Tuvimos toda la coordinación, agradecerle, de hecho, que en este espacio a la Corporación de Educación del municipio de Antofagasta, que tuvo la disposición a cambiarse a otras oficinas y a que pusiéramos ahí un anexo de otro establecimiento educacional, del Marta Narea. Y ahí se están habilitando 200 nuevos cupos, ¿ya? Pero, entonces, eso es lo que nos permite ir abordando. Nosotros... De acuerdo. Y el desafío total a nivel nacional, ¿cuántos alumnos al día de hoy hay sin cupo antes del inicio del año escolar? No, es que lo que nosotros estamos trabajando es para tener que todos los que están en el fondo en el proceso, les demos un cupo. Pero tienen que tener ese diagnóstico, ¿no? Nosotros tenemos ese diagnóstico y los vamos consolidando, pero no es un dato que uno tenga fijo a un día, porque es un dato porque está abierta la página.
De acuerdo, pero Entonces, a la semana pasada, por ejemplo, ¿cuántos alumnos estaban en esas circunstancias? es que ese es el dato que se consolida a fin de marzo, porque lo que nosotros tenemos es que tenemos estudiantes que están en esa circunstancia, pero les ofrecemos un cupo. De hecho, lo que nosotros estamos ¿Y trabajando algunas familias lo aceptan o no? Exactamente. De hecho, ahí invitar a la familia, Ahora, eso entiendo es importante, que- a que el cupo que reciban puede que no sea el que más les gusta, Sí. pero siempre vale cuidar el derecho a la educación de niños y niñas. Entiendo que es una cifra dinámica, Exactamente. subsecretaria, va cambiando día a día, pero ¿no hay una cifra consolidada ahora? No hay una Porque- cifra consolidada que nosotros informemos ahora. Hay una cifra consolidada que es en base a la que estamos trabajando. Pero que nosotros, no se hace pública. que nosotros lo que hacemos ahora es tratar de disminuirla. Contactando Lógico, a las familias. Pero lo que me llama la atención es que no esté ese consolidado sobre el cual tienen que trabajar en el gobierno para poder generar esos cupos. O sea, Claro. necesitamos generar 10.000, 20.000, No, 30.000 no, cupos. no, nosotros estamos trabajando en el fondo, en base a los datos que tenemos desde el SAE hasta ahora, ir contactando a todas las familias para que podamos llegar a que todas las familias que quieren tener un cupo en el sistema educativo tengan un cupo y ese número sea 0, ¿ya? De acuerdo. El de los que no tienen un cupo, ¿ya? Y esa es la pregunta. ¿No se sabe entonces cuántos alumnos de aquí al miércoles 5 de marzo necesitan un cupo? Nosotros tenemos puntos en el fondo vamos haciendo el corte y contactando a las familias. Por eso no lo informamos todavía porque es un número muy movible. Porque yo hoy día te puedo decir es X y mañana va a ser X ¿Y partido por ese X 2. cuánto es hoy día? Es que eso es lo que no te puedo decir porque no lo sé, digamos. No tenemos hoy día el valor. Yo tengo, en el fondo, nosotros vamos monitoreando Ajá. y avanzando en el. Este es un sistema súper como vivo, por decirlo así. ¿Por qué? No, lo Porque las entiendo. familias se cambian de casa, o sea, ocurre Por todo supuesto, eso. y entiendo la dinámica Y por eso también la porque hay decisión- familias que aceptan o no aceptan algún cupo. Exactamente. Entiendo esa dinámica y por qué el número va variando. Lo que me llama la atención es que no tenemos un diagnóstico quizás de cuáles son las regiones, por ejemplo, en las que hay mayor cantidad de familias que no tienen un Nosotros cupo ese diagnóstico asignado. sí lo tenemos y trabajamos con ese ¿Y diagnóstico. cuáles son esas regiones? Las regiones, por ejemplo, del norte, las regiones de Valparaíso, la zona costa. De hecho, ahí estuvimos también hace un par de semanas, por ejemplo, en el Tabo, donde se está construyendo un establecimiento modular. Eso es lo que nos permite tomar las decisiones. Lo que nosotros no hacemos es que nosotros no terminamos de, por decirlo así, hacer la suma y consolidar hasta finales de marzo. Porque como es un dato movible, se decide informar al cierre del proceso. Es como, por ejemplo, también nos pasa con la etapa inicial del proceso de admisión. La etapa complementaria cierra, el año pasado cerró el 16 de octubre. Ajá. Y no informamos en agosto cuando tuvimos, sino que informamos el 16 de octubre. Cuando cierra esa etapa, en el fondo, dado que es un proceso tan movible, la Sí. definición que se toma desde política pública es tener ciertos hitos donde tú haces, como por decirlo así, raya para la suma Claro. e informas. Y Porque si uno estuviera informando todos los días, Ujú. bueno, pasarían varias cosas. La primera es que se daría información que es dinámica y por lo tanto no es todavía precisa. Pero segundo, además, honestamente, es que nosotros tendríamos que, en el fondo, focalizar la energía en esa información para informar y no en cómo hacemos que podamos responder a esos datos. Entiendo. Y estamos ahora focalizados 100% en responder a esos datos. Ahora, estaba pensando desde la perspectiva de las familias también, que hoy día, a esta fecha, a una semana de que comience el año escolar, no tienen todavía la certeza de que van a tener un cupo efectivamente y que quizás quisieran tomar alguna decisión, por ejemplo, de trasladarse a otra comuna eventualmente o a una región, si es que están cerca, para poder buscar otro cupo en otra parte. Sí. ¿No es esa información importante a ojos de los apoderados? Es que claro, pero los apoderados la tienen. Y ahí, No, pero del consolidado regional, por ejemplo. Si yo estoy en la región, qué sé yo, de es que Valparaíso, toda esa Costa, información como está. decía usted. No, toda esa información está porque hay una página que es vacantes.mineduc.cl que tiene en el fondo todos los establecimientos y por establecimiento cuántos cupos tienen, cuántos cupos por curso. Porque, ojo, aquí hay un punto bien importante también, que es que no todos los cursos tienen el mismo comportamiento. Sí. O sea, tenemos un comportamiento súper disímil en primero medio, por ejemplo. Entonces, es bien importante que las familias sepan que cuentan con la información. Pueden ingresar a la página web, vacantes.cl, y ahí van a tener el actualizado de cuántos cupos hay para que ellos tomen la decisión. Exactamente, en distintos lados. Ahora, y aquí también... Pero el agregado no es relevante para la decisión, dice usted. Es que para la familia está buscando el cupo para su hijo y de hecho nosotros siempre decimos que nosotros miramos datos nacionales, pero cuando el dato le toca a un niño o a una niña, para esa familia ese es el 100%, la verdad. Porque a la familia le importa, legítimamente, Sí. sus preocupaciones son sus hijos. En Subsecretaria. eso solo para cerrar llamar a las familias también a que es importante cuidar ese cupo, ese derecho a la educación para los niños y niñas,
cuando se les asigna un cupo, tratar de matricular rápidamente. Y también pedir, por ejemplo, que el correo electrónico y el teléfono que pongan en Anótate en la lista sea un correo y un teléfono que ellos revisen habitualmente. Claro, muchas veces nos pasa, y muchas veces nos pasa que tratamos de comunicarnos y no nos podemos comunicar. Entonces ahí, como recordarle a las familias la importancia de que si se inscriben en Anótate en la lista, ellos pongan ahí un correo que revisen habitualmente. Es importante para la microgestión. Exactamente. Se nos va el tiempo, subsecretaria, pero una última pregunta para cerrar este tema. ¿Qué pasa con los alumnos que a fines de marzo, o cuando se haga ese raya para la suma que ha mencionado usted, no estén con cupos? ¿Qué se hace en esos casos? No, el compromiso nuestro es que, en el fondo, cuando sea ese momento, todos tienen que tener un cupo disponible, ya sea un cupo que dentro de lo que ellos eligieron o un cupo que nosotros asignamos por distancia. ¿Ya? Y ahí tiene ciertos criterios esa asignación por distancia. Y pedir a las familias que en el fondo, cuando tengan un cupo, puedan matricular rápidamente. También, ojo, porque una familia en general no postula a un solo establecimiento, en general postula a varios establecimientos. Bien. Entonces, en la medida que se matricula, nos permite correr la lista en los otros establecimientos. ¿Me explico? Sí. Entonces permite como darle más dinamismo al sistema completo. Estamos con la subsecretaria Alejandra Arratia aquí en CNN Chile Radio. Subsecretaria, para cerrar, ayer conocíamos datos bien interesantes respecto al aumento de la morosidad en los alumnos que están con crédito con aval del Estado. Según datos que publicaba ahí el diario El Mercurio, en el 2020 eran 307.000 los alumnos que estaban en esta situación de morosidad. El 2024 se registró un récord de 622.000 personas que están en ese caso. Morosidad del crédito con aval del Estado. 64,5% de ellos, además, son egresados. Y los expertos dicen que aquí el problema se puede atribuir principalmente a las expectativas que hay por la condonación del CAE. ¿No fue una mala señal desde el punto de vista de la política pública? Porque se generó un efecto no deseado, evidentemente. No, nosotros si es que ese es el análisis. Si es que ese es el análisis. Ojo que esa es una hipótesis. Nosotros creemos que tenemos la convicción de que nos estamos haciendo cargo de un problema que es importante tanto para las familias chilenas como, ojo, para los recursos del Estado, porque hay que recordar que el CAE, y aquí hago la precisión que esto es de la Subsecretaría de Educación Superior, pero en el fondo es un tema, por cierto, que es ministerial, ¿no? Y que es prioritario para nuestro gobierno. Pero en el fondo aquí nos estamos haciendo cargo de una situación que implica para el Estado, para el Ministerio de Educación, también un desembolso de recursos muy importante, porque hay que recordar que el CAE es un crédito que es con aval del Estado. Claro, entonces hay una garantía. Hay una garantía que nosotros estamos teniendo que desembolsar. Entonces, es un problema que afecta a las familias, a el Estado, y eso también implica que nosotros tenemos que destinar a esta garantía recursos que podríamos destinar a otros temas, por ejemplo, educación parvularia. Pero esa garantía sería menor, ese pago, corríjame si me equivoco, pero sería menor si es que la gente cumpliera efectivamente con sus pagos, ¿no? Claro, pero la gente en el fondo... Entonces se da la señal de que se va a condonar el CAE, aumenta la morosidad, aumenta el nivel de pago, y de esa garantía, y por lo mismo se refuerza el punto de que es necesario condonarlo. No, pero nosotros hemos dicho desde el inicio de gobierno, de hecho este es un tema que está en nuestro programa de gobierno, que este compromiso, por lo tanto no es una señal que sea nueva. Yo creo que por cierto que es una hipótesis, y una hipótesis que podrá ser analizada, pero nosotros tenemos la convicción de que nos estamos haciendo cargo de un problema que es necesario hacerse cargo, que en el fondo es pensar una forma de financiar la educación superior que sea sostenible en el tiempo para el país. Bien, subsecretaria Alejandra Arratia, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile.